En 1917 la Revolución Rusa destrozó la dinastía Románov. En julio de 1918 ejecutaron al zar Nicolás II y su familia. Durante el Terror Rojo murieron muchos más. Sin embargo, su hermana, la gran duquesa Olga Alexandrovna, sobrevivió. Sobrevivió a la caída del imperio y la masacre de su familia. Huyó por continentes y murió en Canadá como la última hija sobreviviente de un zar. ¿Cómo logró escapar ella cuando casi nadie pudo? Descúbrelo conmigo. La gran duquesa Olga Alexandrovna Románova nació el 13 de junio de 1882 en el Palacio de Peterhof, San Petersburgo, Rusia. Su padre, el zar Alejandro III de Rusia, asumió como jefe del Imperio ruso tras el asesinato de Alejandro II el año anterior. La madre de Olga, la princesa Dagmar de Dinamarca, pertenecía a la familia real danesa que ascendió en 1863, cuando su padre fue nombrado rey Cristián IX de Dinamarca. Entre los hijos de Cristián IX estaban Alexandra, esposa del futuro Eduardo VII de Gran Bretaña, y Jorge I, rey de los helenos. Así, Olga tenía lazos con familias reales europeas, lo que influiría en su vida futura. Ella era la menor de los 6 hijos de sus padres. El mayor era Nicolás, el futuro zar. Su segundo hijo, Alejandro, murió en la infancia, y su hermano Jorge falleció a fines de sus 20. Los más cercanos en edad a Olga eran Miguel y Xenia. El país donde Olga creció era muy distinto al que existía cuando murió 78 años después. Cuando nació en 1882 la servidumbre, que ataba a los trabajadores agrícolas a la finca de su señor, había terminado solo 21 años antes. El país empezaba a adoptar lentamente innovaciones de la revolución industrial, mientras en Rusia surgían movimientos políticos como comunismo, anarquismo y nihilismo. Este nuevo radicalismo político marcaría toda la historia de la vida de Olga. La familia imperial Románov se preocupaba mucho por su seguridad tras el asesinato del abuelo de Olga, y ella y sus hermanos fueron criados en el campo, en el palacio de Gáchina, en lugar de San Petersburgo. Aunque vivían en el palacio, su crianza estaba lejos de ser lujosa, y en cambio fue dura y estricta. Dormían en catres duros, se levantaban al amanecer, se lavaban con agua fría y desayunaban papilla simple. Su educación incluía historia, geografía, clásicos griegos y romanos, y varios idiomas europeos. Todo en un entorno conservador donde la religión era central. En octubre de 1888, cuando Olga tenía 6 años, ella y su familia regresaban en tren de un viaje al Cáucaso. La familia imperial almorzaba en el vagón comedor cuando, de pronto, fueron lanzados de sus asientos. El tren se acercó a gran velocidad a un pequeño pueblo y descarriló violentamente. Trágicamente, 21 personas murieron en el incidente, pero los Románov no estaban entre ellas. Los sobrevivientes dijeron que el zar salió de debajo del techo aplastado y, con gran fuerza, lo sostuvo para que otros escaparan. La emperatriz María rompió su ropa para vendar a los heridos durante el caos. Aunque los rumores decían que no fue un accidente, los informes oficiales demostraron que sí lo fue. En 1894, el padre de Olga murió a los 49 años por una enfermedad renal. El impacto emocional en 12 años fue traumático. Ella era extremadamente cercana a su padre, y lo describía como todo para ella. Por otro lado, su relación con su madre era mucho más formal y reservada. La muerte temprana de Alejandro hizo que Nicolás, de 26 años, fuera el nuevo zar. Y esto también impulsó a la nueva generación de la familia imperial al primer plano de la vida política y de la corte. Tras años recluida en Gáchina, Olga no se adaptó bien a su ingreso formal en la sociedad rusa a fines de los 1890. El duque Pedro Alexandrovich de la Casa de Oldenburgo, con quien tenía lazos familiares por ambos padres, pronto la cortejó. Era un hombre famoso por amar la literatura, los juegos de azar, y quizá también a los hombres. En 1901 sorprendió a la sociedad rusa al proponerle matrimonio a Olga.
Ya tenía más de 30 años, casi no había mostrado interés en las mujeres ni en casarse antes, y se asumía que era gay. Se casaron ese año. Olga tenía 19 y Pavel 33. Se cree que el matrimonio nunca se consumó, y probablemente Pavel se casó con el objetivo de obtener dinero de la familia imperial rusa para pagar sus extensas deudas de juego. Después se mudaron a un palacio de 200 habitaciones en San Petersburgo, donde Olga y Pavel tenían dormitorios en extremos opuestos. Él era amable y considerado con ella, pero ella anhelaba amor, un matrimonio normal y tener hijos. Aunque era amable, la situación la hizo sentirse muy infeliz. Ella cayó en depresión y perdió el cabello, por lo que tuvo que usar peluca un tiempo. En 1903 ella solicitó el divorcio, pero él se negó. No todo era tristeza y desesperanza. En estos años, la gran duquesa vivió cerca de su hermano Nicolás y su familia, fortaleciendo su vínculo. Ella adoraba a sus sobrinas, llevándolas a eventos sociales en San Petersburgo, y tenía un cariño especial por Anastasia, su ahijada más joven. Olga y Pedro permanecerían casados hasta 1916, cuando ella pidió otro divorcio. Años atrás, ella inició un romance con Nikolai Kulukovsky, oficial militar ruso de familia terrateniente. Durante años, el zar Nicolás, hermano de Olga, se negó a que ella se casara con un hombre de menor posición social. Así que Olga siguió adelante y se divorció de Pavel de todos modos, casándose con Nikolai a las pocas semanas de que Nicolás finalmente aceptara anular el primer matrimonio de su hermana en 1916 por no haberse consumado. Olga y Nikolai tuvieron 2 hijos seguidos, Tikhon en 1917 y Guri en 1919. Sin embargo, estos hijos nacieron en medio de una profunda crisis en Rusia. La Primera Guerra Mundial comenzó en el verano de 1914, principalmente por la rivalidad entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Para crear esferas de influencia en los Balcanes, Rusia se alió con Gran Bretaña y Francia contra Austria, Turquía y Alemania. La guerra fue un desastre para Rusia, y el liderazgo del zar Nicolás II, el hermano de Olga, fue derrocado en marzo de 1917 en una revolución conservadora que luego fue seguida por una revolución comunista mucho más radical a finales de octubre. Tras la revolución, los Romanov tuvieron movimientos restringidos. Luego, en las primeras horas del 17 de julio de 1918, Nicolás II y su familia fueron brutalmente ejecutados por los bolcheviques en Ekaterimburgo. En los meses siguientes, otros Romanov y aristócratas rusos fueron perseguidos, asesinados o exiliados mientras colapsaba el viejo imperio. Mientras tanto, Olga, su esposo, su hermana Xenia y sus familias quedaron bajo arresto domiciliario en Crimea. Mientras la revolución se volvía guerra civil, circularon rumores de ejecuciones. Su destino parecía igual al de Nicolás II y su familia. Sobrevivieron gracias a un cambio de poder cuando Crimea pasó al control del ejército blanco y, finalmente, a la intervención extranjera que los alejó. Antes del avance bolchevique en noviembre de 1919, la familia hizo su último viaje por una Rusia en colapso. Al acercarse las tropas revolucionarias, huyeron y se refugiaron en la residencia del cónsul danés, Thomas Schutter. Desde allí fueron arrastrados a la incertidumbre del exilio, moviéndose por Constantinopla y la volátil región del Mar Negro durante meses. Tras años de desplazamiento y huidas, Olga, su esposo y sus hijos lograron llegar a un lugar seguro, primero Belgrado y después Dinamarca. En Pascua de 1920 llegaron a la tierra natal de la madre de Olga y se reunieron con Dagmar. Fue evacuada de Rusia y llegó a Dinamarca vía Londres gracias a familiares británicos. Pasarían los siguientes 28 años viviendo en Copenhague. Olga, su esposo y sus hijos vivieron inicialmente en el Palacio Amalienborg en Copenhague antes de mudarse a Vidor. La madre y la tía de Olga compraron esta finca en 1906 como casa de verano para visitas familiares de Rusia y Gran Bretaña.
Cuando la madre de Olga murió en 1928, vendieron la finca y repartieron las ganancias entre Olga y los familiares sobrevivientes. Con sus ganancias, Olga compró una pequeña granja llamada Knutsminder en Ballerup, justo a las afueras de Copenhague. Allí, la hermana de un antiguo zar e hija de un emperador ruso, llevó una vida que uno podría imaginar criando a su familia a finales de los años 20 y 30. A través de un arduo trabajo físico, trabajaba en los campos, cuidaba la casa y pintaba para mantenerlos, adoptando una vida de sencillez muy alejada del esplendor imperial. Recibió a muchos exiliados rusos que huyeron a Dinamarca, Francia y Gran Bretaña. Tras la victoria comunista en la Guerra Civil Rusa en los años 20, la familia conservó lazos con la realeza europea, aunque la influencia política de los exmiembros de la realeza rusa disminuía. Se desvanecieron las esperanzas de derrocar a la Unión Soviética. Olga, su esposo y sus hijos vacacionaban en Suecia, visitando seguido al futuro rey Gustavo VI y su familia, cuyos hijos menores eran de edad similar a los de Olga y Nikolai. En los años 20, Olga se involucró en los inicios de su leyenda. Sobrinas muertas. Nicolás, su esposa y sus hijos fueron asesinados por revolucionarios en el verano de 1918 durante la Guerra Civil Rusa. Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1970 que el régimen soviético comenzó a revelar detalles sobre el lugar donde se encontraban los restos. Mientras tanto, surgieron teorías de que alguna sobrina de Olga escapó de los bolcheviques y vivía en Europa. Franziska Schanskovska fue la principal impostora que en 1922 afirmó ser la hija menor de Nicolás. Anastasia Olga había oído hablar de Schanskovska y en 1925 viajó a Berlín para conocerla en un asilo de ancianos. La gran duquesa ciertamente no creía que la joven de unos veintitantos años en ese momento fuera su sobrina, por ejemplo. Más tarde, ella comentó que la mujer hablaba alemán, idioma que Anastasia no hablaba desde hace años. Aunque parecía no hablar ruso o inglés, el ruso era la lengua materna de Anastasia, y también habló inglés de joven. También comentó que, aunque no veía a Anastasia desde hacía años, ni el paso de casi una década explicaba lo diferente que lucía. Sin embargo, Olga no concluyó que esta mujer fuera una impostora, sino que creyó que tenía problemas psicológicos. Schanskovska estuvo enferma y vivió en varios asilos, pasando sus últimos años como Anna Anderson en Estados Unidos. Olga y su esposo vivieron en relativa paz, pero no prosperidad, en Dinamarca. Tras la Revolución Rusa en 1939, Europa entró en otra guerra. Dinamarca y Noruega fueron ocupadas por los nazis tras una breve operación en abril de 1940. Esto presionó a la familia, pues los hijos de Olga, Tikhon y Guri eran soldados daneses y ambos fueron prisioneros de guerra un tiempo. Al finalizar la guerra en mayo de 1945, los aliados occidentales y soviéticos avanzaban por Europa Central intentando ocupar más territorio. Esto incluyó la ocupación rusa de Bornholm, isla danesa al sur de Suecia en el mar Báltico. Estas acciones hicieron que Olga temiera que Dinamarca cayera en manos soviéticas durante la Guerra Fría y que su familia estuviera en peligro. Esta preocupación era razonable mientras Joseph Stalin lideraba la Unión Soviética. En verano de 1948, la familia dejó Dinamarca y viajó a Gran Bretaña, donde fueron recibidos en Hampton Court por el rey Jorge VI, primo de Olga. Semanas después navegaron al oeste hacia Canadá, donde Olga viviría el resto de su vida. Olga y su familia extendida, que para 1948 incluía a las esposas de Tikhon y Guri, y a los dos hijos de Guri, vivieron inicialmente en Toronto después de llegar a Canadá. Más tarde, buscaron replicar la vida que habían llevado en el campo danés, y compraron una granja cerca de Camperville, en Ontario. Esto no fue una buena decisión estratégica. Poco después, Tikhon y Guri partieron con sus familias, y Olga y Nikolai, cerca de los 70, se quedaron a cargo de la granja.
Tras la guerra, la falta de mano de obra dificultó conseguir empleados, por lo que vendieron todo y volvieron a Toronto. En 1952, cuando Olga cumplió 70 años, su casa recibió visitas de familiares y simpatizantes de los Romanov en sus últimos años. Fue invitada cuando su prima, la reina Isabel II del Reino Unido, visitó Canadá como jefa de la Commonwealth británica en 1959. El segundo esposo de Olga murió en agosto de 1958 tras años de mala salud, que lo dejaron casi inmovilizado. 2 años después, al empeorar su salud, Olga se mudó con amigos a un pequeño departamento en el este de Toronto. Murió poco después, el 24 de noviembre de 1960, a los 78 años de edad, tras caer en coma. Aunque vivía lejos de su tierra natal, el funeral de Olga el 30 de noviembre estuvo lleno de dolientes. Fue sepultada con su esposo en el cementerio York de Toronto. Artista hasta el final, pintó incansablemente en papel, lienzo y cerámica, produciendo más de 2,000 obras a lo largo de su vida. Gracias a esto y a un estilo de vida frugal, la ex gran duquesa dejó una herencia de más de $200,000 canadienses, equivalente a unos $2 millones estadounidenses actuales. Su hermana, Xenia, había muerto en Inglaterra 7 meses antes, lo que significa que con su fallecimiento en noviembre, murió el último hijo de cualquier zar ruso. Al final de su vida y después, Olga fue reconocida como la última gran duquesa de la Rusia imperial. Fue el fin de una era, ya que el último vínculo entre el mundo moderno y el antiguo imperio ruso del siglo XIX desapareció. Gracias por ver este video sobre la gran duquesa Olga. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren más videos de la realeza rusa, díganmelo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para ver mis videos al momento. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Vidas Olvidadas. Gracias.